Aquel día comenzó como cualquier otro, pero en el fondo sabía que algo no estaba bien. Siempre he creído que el trabajo de un guardaespaldas no es solo proteger a una persona, sino entender el contexto de lo que lo rodea, leer las situaciones antes de que sucedan, predecir el peligro. Sin embargo, aquel día, el peligro no era lo que había aprendido a reconocer. El peligro venía de algo mucho más oscuro, algo que nunca imaginé. Fue en una cena de gala internacional. La élite del poder global estaba reunida, políticos, empresarios y personalidades influyentes de todo el mundo, todos entre risas y apretones de mano, hablando de proyectos que afectaban a millones. La seguridad estaba en su lugar, todo parecía ser rutinario. Yo, como siempre, estaba al servicio de mi cliente, el presidente de una nación influyente, un hombre cuya presencia era tan imponente como su discurso sobre la paz mundial. Lo que ocurrió en ese salón, entre la cristalina luz de los candelabros y el murmullo de las conversaciones, fue algo que nunca podré olvidar. En el momento menos esperado, vi cómo su rostro cambió. No fue un simple gesto, no fue una arruga o un tic nervioso. Era como si, en un parpadeo, la persona que conocía, el hombre que siempre había protegido, desapareciera por completo. En su lugar, había una criatura. No lo entendí en su momento, pero mi instinto me decía que algo horrendo se estaba gestando frente a mis ojos. Los músculos de mi cuerpo se tensaron. Un escalofrío recorrió mi espalda. Era algo que no cabía en la realidad, algo que no podía ser nombrado. Pero estaba allí, mirándome con ojos que ya no eran humanos. Fue un parpadeo, un destello fugaz, pero lo vi. Y cuando regresé a la realidad, el hombre estaba nuevamente allí, con su sonrisa perfecta, como si nada hubiera pasado. Nadie más parecía haberlo notado. No podía permitir que eso quedara ahí. Debía investigar. ¿Era paranoia? ¿Era una simple distorsión de mi mente después de tantas noches sin dormir? No, no podía ser. No después de lo que vi. Me llamo Ethan Drake. He sido guardaespaldas desde que recuerdo. Mi vida siempre ha girado en torno a la protección de figuras influyentes. No porque me gustara, sino porque estaba en mis genes. Mi padre fue un guardaespaldas, y su padre antes que él. Es más que un trabajo, es una especie de legado. Una obligación. A lo largo de los años, he aprendido a leer a las personas, a anticipar sus movimientos y a protegerlas de los peligros que acechan en las sombras. Mi carrera me ha llevado a servir a algunos de los hombres más poderosos del mundo, desde magnates tecnológicos hasta líderes de naciones. Los entrenamientos, las tácticas, la psicología de la protección, todo está dentro de mí. He desarrollado una confianza ciega en mi habilidad para anticipar lo inesperado, pero hay algo que nunca se me ha enseñado, algo que no está en los manuales de seguridad o en los cursos de defensa personal. Nunca me dijeron que mi lealtad sería puesta a prueba de una manera tan brutal. No soy un hombre complejo, al menos no lo era antes de ese día. Mi vida está regida por una disciplina implacable. La lealtad a mi cliente es mi credo, mi razón de ser. Protejo a quienes me pagan, sin hacer preguntas. Los veo como figuras lejanas, casi como sombras que se mueven detrás de escritorios de mármol y edificios de vidrio. Son importantes, claro, pero están tan alejados de mi realidad que no los cuestiono. En su mundo de poder y decisión, yo solo soy una extensión de su seguridad, una pieza que se mueve en silencio y obediencia. Mi motivación es simple, mantenerme vivo. No porque me importe particularmente mi vida, sino porque mi familia depende de mí. Mi madre envejece rápidamente, mi hermana está en la universidad, y mi hermano pequeño quiere seguir mis pasos. Ellos son mi razón para estar aquí. No me importa lo que hagan esos hombres poderosos, solo me importa que no los toquen. Esa es la cara que muestro al mundo, la cara que he perfeccionado con los años. Pero en lo más profundo de mi ser, algo me decía que este trabajo estaba a punto de cambiarme de una manera que no podría haber anticipado.
Este mundo, el de las altas esferas del poder, es uno al que pocos tienen acceso. Los grandes banquetes, las reuniones de alto nivel, las cumbres internacionales, son eventos que uno no puede entender completamente sin haber estado allí, en el centro de todo. Es un mundo exclusivo, peligroso, y cada movimiento cuenta. Las decisiones que se toman en estos espacios son las que determinan el destino de miles, millones de vidas. Los políticos que protejo son figuras influyentes con una habilidad impresionante para manipular a las masas. Su rostro público es el de héroes, estadistas sabios que luchan por el bienestar de su gente, pero en privado es otra historia. Las reuniones no son solo sobre decisiones diplomáticas, sino sobre cómo hacer que las personas sigan sus órdenes sin siquiera saberlo. El dinero mueve todo: las empresas, los países, los medios de comunicación. Un mensaje bien colocado puede cambiar el curso de una nación entera. Aquí, el poder se respira en el aire. Las mansiones, los jets privados, los lujos de la élite global, todo eso es solo la fachada de un sistema que no permite que nadie se atreva a ver más allá de su brillo. El presidente de una nación, por ejemplo, no es solo un líder político, es una figura divina para quienes lo siguen. Los empresarios que financian sus campañas, las familias que controlan las finanzas internacionales, todos parecen estar en una sinfonía perfecta de control. Nadie se atreve a cuestionarlo, a menos que quiera ser aplastado. Pero en los pasillos de este poder siempre hay algo oscuro acechando en las sombras. Es un mundo tan cerrado y excluyente que uno puede volverse loco solo por intentar entenderlo. Y los que tienen el poder, esos hombres y mujeres que parecen tenerlo todo, son los más peligrosos de todos. Aquí es donde trabajo. Un mundo de manipulaciones, de risas y sonrisas falsas, de reglas no escritas y de decisiones tan pequeñas que nadie imagina sus repercusiones. Un mundo donde los ideales se sacrifican a diario en el altar de los intereses. Y, a veces, los mismos que están a la cabeza de todo esto, no son humanos en absoluto. Ese mundo estaba a punto de destaparse frente a mis ojos, y yo no estaba listo para verlo. La noche había caído sobre la ciudad, pero el resplandor de las luces del salón de la cumbre seguía iluminando la fachada del edificio de cristal. El evento estaba por terminar, y el presidente, mi cliente, se preparaba para salir. La multitud se había dispersado en grupos pequeños, algunos de los cuales hablaban entre sí, mientras que otros se dirigían hacia sus limusinas. Las carcajadas de los presentes parecían seguir resonando a través de las paredes de mármol del lugar. Estaba en mi habitual posición cerca de la entrada, observando a los asistentes. Todo parecía tranquilo, todo bajo control. Sin embargo, la atmósfera estaba diferente. Había algo en el aire, como si la noche estuviera a punto de volverse más densa. De pronto, alguien me hizo una señal. El presidente había pedido verme. Sin pensarlo dos veces, me dirigí hacia la suite privada, donde siempre se retiraba después de eventos como este. Al entrar, la primera impresión fue la calma, la luz suave que caía sobre los muebles de cuero oscuro. Todo parecía normal. La puerta se cerró detrás de mí, y en ese preciso momento, mi mirada se posó sobre él. Mi cliente, el presidente, estaba de espaldas, pero algo en su postura me pareció inusual. No estaba mirando el espejo como normalmente hacía para repasar su imagen, sino que estaba moviéndose. No era un movimiento de ajuste de ropa o de postura, era algo más primitivo, como si su cuerpo estuviera cediendo a una presión interna, como si estuviera deformándose. Un sudor frío recorrió mi frente. Me acerqué, pero algo me hizo detenerme. Antes de que pudiera articular palabra, escuché un sonido horrible, como si la piel misma de su espalda se estuviera desgarrando. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo, y cuando volví a mirar, vi cómo algo en su cuello se movía hacia afuera, como si fuera un capullo. Una especie de membrana gruesa, de un color gris pálido,
estaba emergiendo, de su cuello, de su piel. No entendía nada. No podía creer lo que estaba viendo. Me quedé allí, inmóvil, con los ojos fijos en esa grotesca transformación. No era un error de percepción. No estaba alucinando. De repente, las capas de piel humana parecían desmoronarse. El presidente, esa figura que había protegido durante años, ya no estaba allí. Lo que quedaba de él era una masa viscosa de carne, un ser que no podía categorizar con palabras humanas. Piel sintética, de algún tipo de material grueso, se deshacía mientras algo se movía bajo ella. Algo monstruoso. Un par de tentáculos emergieron de la parte inferior de su rostro. No tenía ojos, solo hendiduras de un brillo antinatural. Me tapé la boca para evitar que mi respiración se escuchara, pero mi mente no podía procesar lo que estaba sucediendo. La grotesca figura que había asumido el rol de presidente comenzó a quitarse la piel humana, como si estuviera deshaciéndose de una capa de ropa, revelando una estructura horrenda debajo, con un brillo plateado en su piel. Su cuerpo se estiraba y retorcían en formas inhumanas. Un ser que había pasado tanto tiempo en su disfraz que parecía olvidarse de cómo había sido antes. Había algo más detrás de esa máscara de poder. Algo demasiado extraño para que mi mente lo pudiera comprender. Pero sobre todo, había algo en sus movimientos, algo tan siniestro, tan ajeno a lo humano, que me hizo dar un paso atrás, un paso que resonó en el silencio de la habitación. Entonces, una voz profunda, gutural, se alzó desde la figura que había sido el presidente. No era un lenguaje humano, ni siquiera una vocalización que pudiera entender, pero entendí lo suficiente. El sonido era casi de desafío. Era como si me estuviera probando, como si hubiera notado mi presencia, aunque sabía que debía estar invisible, que debía estar protegiendo a alguien que no era quien creía que era. La revelación inicial me aterrorizó, pero no pude moverme. Quedé petrificado, incapaz de apartar la vista. El ser parecía estar consciente de que yo lo había visto, pero no parecía temerme. Su forma seguía cambiando, adaptándose, y pude escuchar cómo su voz se transformaba nuevamente, esta vez más humana, más familiar. La piel humana que había dejado atrás comenzó a volver a formarse en su cuerpo, el capullo de carne volviendo a su apariencia normal. El sonido de mi propia respiración fue lo único que rompió el silencio. Mi cabeza daba vueltas. Estaba a punto de gritar, pero me contuve. No podía entender lo que había visto. Mi cliente, el presidente, no era humano. No era un hombre, ni siquiera una persona. Era algo más. Algo que había estado allí todo el tiempo, fingiendo ser alguien que no era. Lo que vi fue real. No había duda de eso, pero de alguna manera, mi mente intentaba encontrar una justificación lógica. Tal vez estaba demasiado cansado, tal vez algo en la iluminación o en el estrés de la situación había distorsionado mi percepción. No podía ser posible. El presidente, el hombre que había protegido durante años, no podía ser eso. Tenía que haber una explicación. Me forcé a dejar de pensar en lo que había presenciado. Respiré hondo y me acerqué nuevamente a la figura que ya había vuelto a su apariencia humana, como si nada hubiera sucedido. «Señor, ¿está bien?», dije con voz firme, tratando de calmar mi pulso acelerado. Él me miró, sonrió de manera habitual y la conversación siguió como si nada. Ningún rastro de lo que había visto permaneció en su rostro. Me encontraba atrapado entre la necesidad de creer que había sido una ilusión y la certeza de que lo que había presenciado era la verdad más aterradora. Pero no podía permitir que eso se interpusiera en mi trabajo. Había jurado protegerlo y ahora más que nunca debía mantenerme leal. No podía simplemente huir de lo que había visto. No podía pensar que todo había sido un mal sueño. Debía seguir adelante. Quizá, con el tiempo,
encontraría la razón lógica, la justificación para este horror. Pero algo me decía que ya no podía confiar en mis propios ojos. Mi mente no podía dejar de dar vueltas a lo que había presenciado. Aquella figura, esa cosa, esa abominación que había tomado la forma del presidente, seguía persiguiéndome. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen regresaba a mi mente, las membranas que salían de su piel, el brillo antinatural en sus ojos, la grotesca transformación de su cuerpo, y lo peor de todo, la mirada fija que me había dado al final, como si estuviera esperando que lo entendiera, como si estuviera probándome, desafiándome a comprender su verdad. Comencé a notar detalles que antes no había percibido. Un ligero temblor en las manos de un senador cuando se disponía a firmar un acuerdo. La forma en que un embajador, con una sonrisa encantadora, evitaba la mirada directa, como si estuviera ocultando algo. Me vi a mí mismo observando a cada político, a cada alto funcionario, buscando señales, buscando las huellas de lo que ya había visto en el presidente. La paranoia comenzó a instalarse en mi mente. Todo era sospechoso. Nada era lo que parecía. Los encuentros sociales en los que antes no pensaba dos veces, ahora me parecían una farsa, una representación cuidadosamente orquestada de personas que, en el fondo, eran algo completamente diferente. A veces los veía moverse de manera extraña, con un paso demasiado rígido, como si su cuerpo estuviera luchando por mantener su fachada humana. Otras veces, sus ojos parecían vacíos, desprovistos de alma, y el parpadeo era demasiado lento, demasiado calculado. Una tarde, durante una reunión de alto nivel con varios líderes políticos y empresarios, me di cuenta de algo más perturbador. Mientras el presidente, mi cliente, daba un discurso sobre la cooperación internacional, uno de los líderes presentes, un hombre de cabello canoso y traje impecable, se acercó a él para felicitarlo. Había algo en la forma en que se tocaban las manos, algo antinatural. No era solo una palmada amistosa. Era como si la piel del líder se deslizara ligeramente, como si estuviera reajustando una prenda de ropa. Apreté los dientes. ¿Había algo más? ¿Esos gestos sutiles no eran humanos? Mi mente empezó a fragmentarse y no podía dejar de buscar respuestas. Cada vez que alguien se acercaba al presidente, cada vez que uno de esos políticos cruzaba la sala, mi cuerpo se tensaba. ¿Y si todos ellos eran como él? ¿Y si todo lo que conocía, todo lo que había creído sobre los seres humanos, estaba equivocado? Si ellos no eran humanos, ¿qué estaba sucediendo realmente? ¿Quién controlaba el poder en este mundo? ¿Y cómo era posible que nadie se diera cuenta? La duda se convirtió en una obsesión. Estaba atrapado en mi propia mente, incapaz de escapar de los recuerdos de esa grotesca transformación, de esa horrorosa verdad. Sabía que algo debía estar detrás de todo esto, algo mucho más grande, mucho más siniestro, y no podía simplemente ignorarlo. Usando mi acceso privilegiado a las reuniones, las agendas y los documentos confidenciales, comencé a hurgar. Comencé a revisar viejas grabaciones de reuniones pasadas, buscando cualquier anomalía, cualquier señal de que algo no estuviera bien. No quería creer que los políticos que protegía no fueran humanos, pero no podía seguir mirando sin hacer nada. Durante semanas, me sumergí en documentos clasificados, buscando conexiones entre las políticas que ellos promovían y las extrañas actividades que había comenzado a sospechar. Fue en una de esas sesiones en las que encontré algo que me heló la sangre. Un conjunto de correos electrónicos de alto nivel, entre los que se encontraban figuras políticas clave, que hablaban de reajustes demográficos, programas de control de la población y el ciclo de renovación. Palabras que no entendía en su totalidad, pero que me hicieron comprender que había algo más que solo corrupción o manipulación política en juego. Estos no eran simplemente hombres de poder buscando dominar. Estaban orquestando algo mucho más grande, algo que iba más allá de cualquier objetivo político convencional. Las frases, cada vez más crípticas y aterradoras,
sugerían un plan de largo plazo. El ajuste de la piel humana, que había sido mencionado de manera fugaz en algunos de los correos, me hizo entender que estos seres no solo habían tomado el poder en la Tierra, estaban transformando a la humanidad, pieza por pieza. Había algo en el lenguaje de los correos, una claridad en las entrelíneas, que me hizo darme cuenta de que no solo estaban controlando a los líderes del mundo, sino que estaban creando una nueva humanidad, una especie de raza superior a través de la invasión más insidiosa que pudiera imaginar, la infiltración de cuerpos humanos. Me sumergí más en la investigación, accediendo a bases de datos clasificados que nunca debí haber tocado. Los documentos indicaban que esos seres no solo se infiltraban en las altas esferas del poder, también manipulaban los medios, controlaban grandes corporaciones y, de alguna manera, controlaban los flujos de información que llegaban al público. Todo estaba orquestado con precisión, desde las guerras hasta las crisis económicas, desde los movimientos sociales hasta las políticas de inmigración. Todo, para crear un mundo donde los humanos se volvieran irrelevantes. Pero la verdad que descubrí me horrorizó aún más. Estos seres, al parecer, no solo usaban sus disfraces humanos para esconderse, sino que sus verdaderos cuerpos no solo eran diferentes, sino que podían cambiar y adaptarse a los humanos a través de un proceso que era mucho más que simplemente ponerse la piel. Era una especie de simbiosis, un proceso de control mental y físico. Podían tomar el control de cualquier cuerpo humano que eligieran, pero solo a través de un proceso doloroso de transformación. A medida que cada pieza del rompecabezas se unía, la paranoia y el miedo se apoderaron de mí. Cada vez que veía a una figura pública, cada vez que veía al presidente, me invadía una sensación de impotencia y terror. ¿Quién estaba detrás de esa fachada? ¿Quién estaba controlando a estos seres si es que había alguien? Intenté abandonar mi investigación, pero no podía. No podía dejar de pensar en lo que había descubierto. Y en cada paso que daba, la sombra de la muerte se cernía más cerca de mí. Empecé a recibir amenazas anónimas, notas escritas a mano que me decían que dejara de hurgar donde no debía. Al principio traté de ignorarlas, pero los mensajes se volvieron más directos, más escalofriantes. Decían que no podía seguir buscando la verdad, que ya había visto demasiado. El miedo ya no era solo paranoia. Mis pasos eran seguidos, mis movimientos vigilados. Sabía que me estaba acercando a algo demasiado grande, algo que nadie debía saber. Ya no se trataba solo de proteger a mi cliente, se trataba de mi vida. Ellos sabían lo que había descubierto y estaban dispuestos a todo para silenciarme. Cada revelación me hundía más en la desesperación. Cada puerta que abría para descubrir la verdad me llevaba más cerca de una sombra de la que no podía escapar. El terror de saber que el mundo, tal como lo conocía, estaba siendo manipulado por seres de otro mundo, me dejó atrapado en una red sin salida. La verdad me había transformado en alguien que ya no era humano. Mi única opción era huir, pero al hacerlo, sabía que mi vida ya no era mía. Había cruzado una línea de no retorno. No podía dormir. Durante días, las imágenes de lo que había visto, lo que había descubierto, me perseguían en cada rincón de mi mente. La transformación del presidente, los otros políticos, los correos electrónicos, las grabaciones secretas, todo parecía apuntar a una sola verdad, una verdad tan aterradora que me costaba aceptarla. Había llegado demasiado lejos, ya no podía seguir ignorando lo que sabía. Cada día que pasaba era una condena. Sentía la mirada de esas criaturas sobre mí, el peso de su control. No estaba seguro de en qué punto exacto me había convertido en parte de su juego, pero lo había hecho. El terror, la paranoia, el asco, todo se había acumulado dentro de mí, y la única forma de seguir era enfrentando la verdad, aunque eso significara mi muerte. El día llegó sin previo aviso. Recibí una llamada. No era del presidente.
No era de ningún político. Era una voz grave, profunda, que había llegado al punto en que ya no podía distinguir si era humana o algo más. La voz me dijo que me presentara en una reunión privada esa misma noche, que tenía la oportunidad de ver la verdad completa. Y como si estuviera condenado, lo hice. Esa noche, me dirigí hacia un lugar apartado, una mansión de lujo en un suburbio alejado. El lugar estaba desierto, sombrío, y me recibió una neblina pesada. Dentro, todo estaba en silencio, excepto por la opresión en el aire, como si algo estuviera esperando. La puerta se abrió, y en el interior, una sala enorme y oscura me esperaba. Allí, en el centro, vi algo que jamás habría creído posible: una ceremonia. Todos los líderes mundiales estaban presentes, pero no en su forma humana. Las figuras que una vez fueron familiares, ahora se revelaban en su verdadera forma. Aquella figura inhumana que había sido el presidente estaba allí, rodeada por otras criaturas, todas de una complexión grotesca, con cuerpos cubiertos por una membrana escamosa, como serpientes, con tentáculos que emergían de sus espaldas. Sus ojos no eran ojos, sino pozos vacíos, con una luz plateada que resplandecía desde el fondo. Había algo en sus rostros, una especie de mueca, que dejaba en claro que sabían exactamente lo que había descubierto. El ritual comenzó. Un líder, uno que reconocí como el antiguo secretario general de la ONU, se acercó a un altar en el centro de la sala. En sus manos, llevaba una especie de cristal oscuro. Los otros seres comenzaron a cantar, un sonido gutural y extraño que llenaba la sala con un aire denso y pesado. El suelo vibraba, y la temperatura descendió, como si el mismo aire se estuviera distorsionando a su alrededor. De repente, uno de ellos se despojó de lo que parecía ser una capa humana. Vi cómo la piel humana que había adoptado comenzó a rasgarse, deshaciéndose en trozos, y lo que quedó fue algo indescriptible. La criatura comenzó a respirar pesadamente, su cuerpo temblaba como si estuviera entrando en una especie de trance. Fue entonces cuando su torso comenzó a abrirse, revelando una cavidad interna llena de algo viscoso y negruzco, algo que parecía estar vivo. En un movimiento brutal, la criatura abrió su pecho de par en par, y desde allí comenzó a extraer una sustancia oscura, que luego esparció sobre el altar. Me quedé paralizado. La forma en que las criaturas parecían comunicarse entre ellas, la manera en que realizaban sus rituales, era como si todo se tratara de una coreografía macabra. Vi cómo, uno a uno, los líderes de las naciones más poderosas se despojaban de su carne humana, dejándola atrás como si fuera una máscara. Lo peor no era la transformación, lo peor era la indiferencia con la que lo hacían. No había pánico, no había lucha, no había duda. Era como si este acto de canibalismo humano fuera tan natural para ellos como respirar. Y entonces, con horror absoluto, entendí lo que estaba sucediendo. Los humanos no eran más que carne, simple materia prima, un recurso. Ellos no habían venido aquí para gobernar, ni para colonizar en el sentido que conocíamos. Habían venido a cosechar, a usar a la humanidad como alimento, como un rebaño que se mantenía vivo solo para satisfacer sus deseos más oscuros. Lo que vi en esa sala, esa ceremonia, era una celebración macabra de la casa. Cada uno de esos políticos estaba allí, no como figuras de poder, sino como piezas de un sistema mucho más grande y más aterrador. El ritual alcanzó su clímax cuando una de las criaturas, la más grande, se acercó al altar. Estaba tan despojada de toda apariencia humana que su aspecto era completamente alienígena. Su cuerpo se alzaba por encima de los demás, sus tentáculos colgando como serpientes muertas. En su rostro, un par de hendiduras se abrieron, dejando salir un sonido gutural. Con una rapidez aterradora, se abalanzó sobre una de las víctimas humanas, un joven que había sido traído allí para ser sacrificado. El ser arrancó su cuerpo con una brutalidad que no dejaba espacio para el arrepentimiento. Con sus mandíbulas, desgarró la carne,
mientras que los demás participantes observaban en silencio, sin siquiera parpadear. La sangre y las entrañas salieron disparadas en todas direcciones. La víctima apenas tuvo tiempo de gritar antes de ser devorada. Y lo que fue peor, los demás seres comenzaron a alimentarse también. El altar, ahora bañado en sangre, era una macabra muestra de lo que ocurría a puerta cerrada. Las criaturas devoraban con frenesí, como bestias salvajes. Mi estómago dio un vuelco. Quería vomitar, quería correr, pero no pude moverme. Estaba completamente paralizado, atrapado en la visión de esa escena de horror indescriptible. Sabía que nunca podría olvidar lo que estaba viendo. Mi mente gritaba por salir de allí, por huir, pero mis piernas no respondían. ¿Cómo podría enfrentarlos? ¿Cómo podría detener algo tan monstruoso? El horror de lo que había presenciado me consumió. Estaba atrapado en un dilema sin salida. Mi deber como guardaespaldas era proteger a mi cliente, al presidente. Pero, ¿cómo podría seguir protegiendo a alguien que ya no era humano, que formaba parte de esta máquina infernal? ¿Cómo podía seguir apoyando un sistema que era la fuente de tanta atrocidad? Pero huir no era una opción. Esos seres, esas criaturas, sabían quién era, sabían lo que había visto, y si decidía revelarlo, mi vida no valdría nada. La única forma de sobrevivir era aceptar el silencio, tragar mi miedo y seguir adelante, como si nada de esto hubiera sucedido, como si aún creyera en la fachada que me habían vendido. Sin embargo, algo en mi interior me decía que no podía quedarme callado. No podía permitir que esto continuara, que el mundo siguiera siendo arrasado por estas criaturas. Había visto demasiado, sabía demasiado, y ahora, aunque no tuviera forma de detenerlo, me había convertido en una pieza más de su juego. O me unía a ellos, o me destruían. Pero una cosa estaba clara, ya no podía volver atrás. El dolor llegó como una sombra. Primero fue una presión en mi pecho, como si algo estuviera aplastando mis órganos desde dentro. Me arrodillé en el suelo, sin poder moverme, mientras el presidente, con una sonrisa cruel, se acercaba lentamente, como si disfrutara de cada segundo de mi agonía. Mis piernas ya no respondían, mi mente era un torbellino de pensamientos incompletos y aterradores. Todo lo que había creído, todo lo que había luchado por proteger, se desmoronaba ante mis ojos. Cuando sus tentáculos me alcanzaron, me inmovilizaron, arrastrándome hacia él como si fuera una presa. Sentí su aliento, helado y nauseabundo, recorrer mi rostro. La visión de esos ojos inhumanos, de esa cara distorsionada, me paralizó. La desesperación me invadió, pero ya no podía luchar. Mi cuerpo no tenía fuerzas. Estaba atrapado, sin esperanza de escapar. Todo lo que había hecho, todo lo que había intentado, ya no tenía sentido. Tu viaje ha terminado, agente, dijo con voz profunda y resonante. Ahora serás parte de nosotros, como todos los que has protegido. Todo este tiempo has sido un peón que finalmente ha llegado al final de su camino. Mi visión se nubló. El último pensamiento que pasó por mi mente fue el de la humanidad. Nosotros, que nos creíamos los dueños del mundo, ahora seríamos nada más que una reliquia en la historia de esta cruel y despiadada especie. Y mientras la oscuridad me envolvía, comprendí que no había forma de detenerlos. El plan había comenzado y nada podría cambiarlo. Cuando las luces de la sala se apagaron por completo y todo se sumió en un silencio mortal, los extraterrestres comenzaron a reorganizarse. Su victoria estaba asegurada. No necesitarían más disfraces humanos. Ya había llegado el momento de la fase final, de consolidar el control absoluto sobre el planeta. Los líderes del mundo, aquellos que habían sido sus títeres, ahora formaban parte de su ejército. No eran más que cáscaras vacías, y el verdadero poder estaba bajo sus garras. Los gobiernos, las corporaciones, las instituciones, todo lo que una vez definió a la humanidad como civilización, estaba en sus manos. La manipulación ya era total.
El mundo que conocíamos no era más que un campo de batalla en una guerra que nunca entendimos. Y ahora, el único futuro para nosotros era la completa sumisión. La humanidad, tal como la conocíamos, había muerto. Y aunque los hombres y mujeres comunes seguían viviendo en sus rutinas diarias, ni siquiera sabían que su tiempo había terminado. El reloj siguió su marcha. Las noticias, los eventos cotidianos, todo parecía continuar como siempre. Los líderes mundiales seguían apareciendo en sus discursos, sonriendo ante las cámaras, haciendo promesas vacías, firmando acuerdos, llevando adelante políticas que nadie cuestionaba. Y, en silencio, los que ahora estaban en el poder observaban desde las sombras. En una conferencia reciente, el presidente de una de las potencias más grandes del mundo hizo un anuncio sorprendente. Dijo que el mundo debía unirse, que el cambio era necesario para la supervivencia de la humanidad. Las cámaras captaron su rostro y algo en sus ojos brilló de manera extraña, como si todo lo que dijera fuera un eco de algo mucho más oscuro. Nadie lo notó, nadie lo cuestionó. ¿Quién podría? Nadie sabía que, tras su sonrisa, su piel humana era una fachada, que el ser que había pronunciado esas palabras no era humano en absoluto, y mientras el mundo seguía dando vueltas, una sombra se deslizaba por los pasillos del poder, invisible pero palpable. No solo en las altas esferas, sino en todos los rincones del planeta, figuras clave seguían tomando decisiones con un propósito que no era el de la humanidad, y el plan continuaba, lentamente, sin que nadie se diera cuenta. El último suspiro de resistencia de la humanidad quedó enterrado en las profundidades de una historia que nunca se contó. Sin embargo, algo aún permanecía, algo que nadie podría ignorar. Mientras el mundo avanzaba, la pregunta seguía flotando en el aire. ¿Realmente somos los dueños de nuestro destino? ¿O estamos simplemente esperando a ser devorados, como siempre ha sido parte de un juego mucho más grande? A medida que el día llegaba a su fin y las noticias seguían con su flujo habitual, las sombras, invisibles para todos, se alzaban con una quietud inquietante, esperando el momento perfecto para revelarse una vez más. Y todo lo que quedaba por hacer era esperar.